Te ruego, Padre, que uses tu palabra, que penetra en nuestros corazones, que nos des entendimiento en ella, mi Dios, y que podamos aprender hoy, que podamos alimentarnos y poder salir de aquí tomando decisiones en favor de nuestra vida cristiana, en favor de nuestra comunión contigo. Te ruego, Señor, que tú hables a cada corazón de acuerdo a la necesidad que tú conoces. Te pido que aquellos, si están a alguien sin Cristo, que no salga en la misma condición que ha llegado, sino que pueda tener la seguridad de ser salvo antes de salir de este lugar. Por favor, Señor, háblanos, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. El hombre conforme al corazón de Dios. Cuando recorremos las páginas de la historia bíblica, encontramos varios personajes muy importantes. Por ejemplo, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Elías, etc. Pero hay un personaje de suma importancia y que resuena por una elección divina, y es David. David es de quienes se escriben del Antiguo Testamento, es uno de los personajes de quien más se escribe. David escribió aproximadamente 73 salmos. Dios no dice de Abraham, ni de Moisés, ni de Elías, ni de ningún otro personaje: he hallado un varón conforme a mi corazón. No se dice de nadie esto, solo de David. Y eso tiene que llamar nuestra atención, porque David se le llamó el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede un hombre que fue pastor, guerrero, poeta, rey, pero también adúltero y asesino, todo en una misma persona, ser llamado conforme al corazón de Dios? La vida del rey David entonces es el modelo de vida que Dios llama conforme al corazón de Dios. A través de la vida de David podemos encontrar que Dios no defiende sus fracasos. Dios no está de acuerdo con lo que él hizo, pero sí podemos ver su fidelidad, su pasión, su entrega, su devoción, su arrepentimiento, su entrega total a Dios a través de la historia de David. Es por eso que quiero que estudiemos brevemente la historia de David. Aquí pudiéramos pasar mucho más tiempo, semanas, estudiando cada aspecto de la vida de este gran personaje, pero veremos esta lección a manera general para poder aprender de este hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Vea el punto número 1, el llamado de David. El llamado de David. Anótelo, hermanos. El llamado. Si alguien necesita un esfero, aquí tenemos esferos para poder anotar. ¿Alguien necesita uno? Levante la mano y se lo llevamos a su lugar. Y por supuesto tienen que devolverlo, pero ¿alguien necesita uno? Levante la mano. ¿Alguien? ¿Nadie? Muy bien, entonces todos tienen donde anotar, libretas, esferos, todo. Perfecto, hermanos, eso es muy bueno. Letra A, trasfondo familiar. La próxima semana la hermana Fernanda va a traer pequeñas libretitas. ¿Cuánto cuestan, hermana? $1, $1. Son libretitas bien bonitas para que si no tiene, cómprese una para venir a la iglesia y anote los versículos, las enseñanzas y pueda repasar en casa y también responder las preguntas cuando así se hagan. Letra A, trasfondo familiar. Trasfondo familiar. David, hermanos, significa en el hebreo el amado. El amado. Esto, por supuesto, implica una relación íntima con Dios. Su papá del rey David se llama, lo aprendimos del versículo de memoria, Isaí es su papá. Isaí pertenece a la tribu de Judá. Por lo tanto, el rey David también procede de la tribu de Judá. Es importante saber quiénes sus familiares,
porque su bisabuela es muy conocida también en la Biblia. Hay un libro del Antiguo Testamento que lleva el nombre de su bisabuela. ¿Alguien recuerda cuál es ese nombre? Ruth. Ruth la Moabita se casó con un hombre que se llamaba Boaz o Boaz, y él era de la tribu de Judá, y de ahí viene Isaí, de quien después nace el rey David. David proviene de Belén, una aldea que se dedicaba principalmente a la agricultura y al pastoreo, y era poco prominente. Era una pequeña ciudadcita. Dentro de todas las grandes ciudades había ahí entonces una pequeña ciudad llamada Belén. David tenía varios hermanos. Estos hermanos eran mayores que él, dado que David era el hijo menor. Vamos a 1 de Samuel capítulo 16, versículo número 11. 1 de Samuel 16, 11. Estamos en escuela dominical. Esto no es una predicación, pero sí es un estudio bíblico de escuela dominical para aprender de la palabra de nuestro Dios. 1 de Samuel 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Entonces, David, dijimos, es de la tribu de Judá. David es familiar de Ruth. David tiene un papá que se llama Isaí. David es de Belén. David es el menor de varios hermanos y ahora está apacentando ovejas. Letra B. Letra B. Su elección divina. Su elección divina. Vea por favor en el capítulo número 15, versículo 35. 1 de Samuel 15, 35. Voy a pedirle a Pamela que me ayude a leerlo. Por favor, 1 de Samuel 15, 35. ¿Qué dice ahí? Por favor, Pamelita, 15:35. Lo puedes leer de la pantalla si gustas. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Mire, hermanos, gracias Pamela. Mire el contexto en el que se va a dar la historia. Dios les permitió al pueblo tener un rey. Recuerden que Dios quería ser quien gobernara, el mismo rey. Pero el pueblo pidió un rey como las otras naciones. ¿Recuerdan eso? Entonces Dios les permite tener un rey. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Cómo se llamaba? Saúl es el primer rey. Pero resulta que Saúl empieza a ser orgulloso, a ser altanero, a no darle la gloria a Dios. Saúl empieza a desechar la palabra de Dios, a ser desobediente, como decimos comúnmente, se le subió el humo a la cabeza. Se sintió más que todos. Y Dios lo tuvo que desechar. Y en el versículo número 35 que leyó Pamela, dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. En este contexto, entonces, ¿quién está llorando aquí? Samuel. Samuel es el profeta que vio a Saúl en crecimiento. Samuel es quien va por Saúl, lo encuentra, lo ayuda, lo unge, lo pone como rey, y también puede ver el declive que tuvo ese rey Saúl. Y ahora Samuel se encuentra triste porque había puesto confianza en él, porque lo apreciaba demasiado, era el primer rey de Israel, y ver cómo Dios lo había desechado era triste para él. Esto sucede a los siervos de Dios cuando
cuando conocemos familias y conocemos jóvenes, señoritas, que decimos, oh, Pamela tiene un gran potencial para Dios. Oh, Ángela, Dios puede usarla. Oh, Yomaira pudiera ser usada por Dios. Y luego de repente ver que se apartan de Dios es dolorosísimo, hermanos. Es como una daga en el corazón porque pensábamos que iban a ser usados, que iban a seguir a Dios, pero deciden apartarse y eso es doloroso. Y Samuel estaba llorando aquí porque Saúl se había apartado. Y aquí en esta escena, en esta tristeza, Dios le dice, ya deja de ser un chillón. Levántese. Hay otros que sí quieren. Yo me voy a escoger uno más. Mire por favor capítulo número 16, versículo 1. Primero de Samuel 16, Yo me quería 1. apartar de Dios. Y aquí me tiene de nuevo. Amén, hermano. Dice versículo 1, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo vas a dejar de llorar? Unge tu cuerno, dice, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, ahora, imagínense, Samuel está llorando, está triste, decepcionado porque Saúl ha tomado un camino lejos del Señor. Le duele en su corazón y Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a dejar de llorar por él? Llena tu cuerno de aceite y te voy a enviar una familia, una pequeña familia en Belén, porque de sus hijos yo he escogido a uno que será el nuevo rey de Israel. Y Samuel entonces tiene que limpiarse las lágrimas y ahora ir a Belén. Tiene que hacer un plan para poder llegar allá, dado que si Saúl se entera de que va a ungir a un nuevo rey, pues hubiera matado al profeta. Así que tiene un plan para poder llegar allá sin que Saúl se entere o sospeche de esto. Llega con la familia y Samuel tiene que escoger de entre los hijos de Isaí quién será el nuevo rey. Y como nosotros nos dejamos llevar por la vista, Samuel también. Ve al primer hijo, fuerte, fornido, sus dientes parecen teclas de piano, y dice, este seguramente es el nuevo rey de Israel. Miren lo que dice, por favor. Primero de Samuel, capítulo 16, versículo número 5. Primero de Samuel 16, 5. Él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificó él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová le respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Samuel se dejó impresionar por esos grandes músculos y su dentadura perfecta, tal vez. Bueno, que siga el siguiente. Y ahora viene otro hijo llamado Abinadab. Pensemos que Abinadab era un hombre muy sabio, lector. Pensemos por un momento que era un joven inteligente, pero Dios no lo había escogido tampoco a él. Versículo 8, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo pasar a Sama, versículo 9, y dijo y él dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo, Jehová no ha elegido a estos. ¿Cuántos? 7. Podemos ver un desfile delante de Samuel. Que pase el primero. Y pasa el primero y a este no lo escoge Dios. Pasó el segundo y el tercero, así hasta que se terminaron los hijos presentes. Escuchen esto.
Samuel le dice a Isaí que traiga a sus hijos al sacrificio, pero a uno no llamó, al menor. David estaba en los campos, ni siquiera fue considerado para poder ser candidato a ser ungido por el nuevo rey. Era el menor. Cuando la Biblia utiliza, vean el siguiente versículo, versículo número 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Y se parecía al pastor. Era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Es interesante notar, hermanos, que David no fue convocado a la reunión. David era el menor de todos. David estaba cuidando las ovejas de su padre en el campo. Cuando la Biblia dice aquí, Isaí responde, queda aún el menor, esa palabra menor en el hebreo es la palabra hakaton, que significa el de menor rango, el que no tiene importancia, el que no representa nada, el que no tiene valor. Y qué importante es que nosotros entendamos que Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón. Porque a lo mejor era un muchachito de 16, 17 años, que estaba obediente en el campo, siendo fiel en lo poquito, que nadie lo llamó a poder ser considerado, pero Dios ya sabía quién era, porque Dios conoce el corazón, hermanos. Quizá no seamos tan llamativos, quizá no seamos tan vistosos, tal vez no tengamos una gran preparación, quizá no tengamos un pasado que pudiera ser bueno o bonito, pero Dios ve el corazón. Oh, hermanos, si tú te dedicas a Dios, Dios ve tu corazón. El Espíritu de Dios lo escogió a él. Vea por favor ahí en el versículo 13, primero de Samuel 16, 13. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Dios lo unge, ese acto, hermanos, de derramar aceite sobre la cabeza de ese jovencito. Lo ungió. Ese simbolismo representa, hermanos, que Dios lo estaba escogiendo para que fuera el nuevo rey de Israel, para que el Espíritu de Dios viniera sobre él. Dios escoge lo vil del mundo para avergonzar a lo fuerte. El llamado para ser usados por Dios no depende de la capacidad humana, sino de un corazón dispuesto para Dios. El creyente debe entender, examinar que no es por fuerza humana, no es por capacidades humanas, es por el poder de Dios a través de un corazón disponible, un corazón dispuesto. ¿Cómo está tu corazón? Los hombres buscan talentos, los hombres buscan riquezas, pero Dios busca corazones. La iglesia necesita menos celebridades y más siervos con corazones conforme al corazón de Dios. Número dos, estamos hablando del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. Vimos el llamado de David, letra A, su trasfondo familiar, letra B, su elección divina. Vamos a ver, número 2, su fe y su valentía. Su fe y su valentía. Letra A, su batalla con Goliat. Su batalla con Goliat. Vea por favor primero de Samuel, capítulo 17,
el versículo número 26. Primero de Samuel 17, 26. Entre paréntesis, de esto hablábamos con las hermanas o hermanos que vinieron el domingo en la tarde. La semana anterior, el domingo en la tarde. Hablábamos acerca de la disponibilidad de David, del ser fiel en lo poquito. Mire, David estaba cuidando ovejas y ahora es enviado por su padre a la guerra, pero no a pelear. ¿Sabe a qué lo manda su papá a la guerra? A llevar comida para sus hermanos y para llevarle un poco de pan al general del ejército. David no fue enviado a pelear. David no se le dijo, tú pelea. No. David obedeció en lo poquito a su papá. Dejó las ovejas y ahora va camino a la batalla para llevarle pan a sus hermanos. Y cuando llega a ese lugar, se encuentra una escena. De un lado tenemos al ejército de Israel. Y de otro lado tenemos al ejército de los filisteos. Pero en medio de ellos dos, un gigantón de casi 3 metros de altura, que ha sido un poderoso guerrero desde su juventud. Su armadura pesaba muchos kilos y había un escudero que iba delante de él, un hombre que lo cuidaba también. Poderoso hombre, musculoso, férreo, un asesino profesional. Y él se paraba enfrente del ejército de los israelitas y les decía, denme un hombre que pelee conmigo, cobardes. Denme uno nada más. ¿Quién se atreve a pelear contra mí? Si me vence, nosotros seremos sus esclavos. Pero si yo venzo, ustedes van a ser nuestros esclavos, nuestros siervos. Denme un hombre que pelee conmigo. Y salía día tras día para amenazar y amedrentar. Y nadie le entraba. Tenían temor. Blasfemaba el nombre de Dios. Goliat se llamaba el gigantón Goliat. Entonces David llega y escucha las blasfemias de este perverso, esta máquina asesina de hombres. Y empieza a escuchar que está retando o desafiando, quiero decir, a todos y que nadie le entra. El rey Saúl tampoco le entra, aunque él es un hombre alto y es el ungido de Dios, tampoco le entra. Y este va, entrega el pan y escucha las blasfemias y los gritos de aquel gigantón y empieza a preguntar, oye, ¿por qué no hacen nada? ¿Quién le va a entrar? ¿Por qué? ¿Por qué dejan que este blasfeme? Y miren lo que dice la Biblia, primero de Samuel, capítulo 17, versículo 45 ahora. Primero de Samuel, 26 primero. Primero de Samuel 17, 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, estamos en primero de Samuel 17, 26. ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venciere. Y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con los hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y tu maldad de corazón, que para ver la batalla has venido. David le respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y dio al pueblo la misma respuesta que antes. Fueron oídas las palabras de David que David había dicho y las refirió delante de Saúl y lo hizo venir. David dice, yo iré y pelearé contra ese filisteo. Su hermano le dice, ¿por qué viniste acá? Nada más andas ahí. Y David le dice, no se trata de palabras nada más. Yo voy a ir y pelear contra aquel filisteo.
Y Saúl, el rey, escucha que hay alguien que sí se quiere enfrentar y lo manda a traer. Ven, tráeme a ese muchacho. Entonces David llega delante del rey Saúl y le dice, yo quiero ir a pelear contra aquel. Saúl le dice, tú no puedes, eres un muchachito de 17 años, eres pastorcito de ovejas, no eres nadie. Y él es un asesino desde su juventud, un poderoso guerrero, tú no vas a poder. Y David le dice, no. No es que yo pueda, es que Dios puede. Mi Dios puede derrotar ese gigantón que blasfema. Yo soy pastor de ovejas, pero cuando venía un oso o venía un león para arrebatar, yo mismo peleaba y arrebataba. Y este filisteo incircunciso va a ser igual que él. Miren lo que dice, 1 Samuel, estamos en el capítulo 17, versículo número 34. Dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y así se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso no será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león, de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y lo armó de coraza y ciñó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca le había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril en el zurrón que traía y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y aquí vemos ahora un jovencito valiente que confía en Dios. Un joven valiente que dice, oh, yo no sé si va a suceder lo que va a pasar, pero el Dios que me libró del oso, el Dios que me ha librado del león, Él me va a librar de las manos de ese guerrero porque ha provocado a Dios mismo. Saúl le dice, bueno, no te queda más remedio, ¿quieres pelear? Ve, aquí está mi armadura. Imagínense cómo sería la armadura de Saúl. Una armadura hermosa. Era el rey. Una armadura reluciente, poderosa. Saúl viste a David con esas armas y David dice, ¿sabes qué? Esto yo no lo puedo usar. Quítese esa armadura, agarra su cayado, agarra su honda, agarra 5 piedras lisas y se va a enfrentar ante aquel filisteo. El filisteo lo menosprecia. ¿Qué? Trae su bastón, David, su cayado. Y le dice el gigantón, ¡hey! ¿Que yo soy perro para que vengas a mí con palos y piedras? Voy a dar tu carne de comer a las aves del cielo. Lo menospreció. Un muchachito de 17 años. Pero Dios usó a David. David puso su fe, su valentía en Dios. Y mire qué palabras tan poderosas dice David aquí en el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación, note esto, que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro a tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en mano.
Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Qué tremenda historia. David con una piedra le dio exactamente en la cabeza. El hombre cae, el gigantón. David corre, saca la espada del mismo gigantón Goliat y le corta la cabeza y lo termina de matar. ¿Por qué? ¿Por sus fuerzas? ¿Por su capacidad? No. Por el poder de Dios usando a David. Oh, hay gigantes que derrotar, hermanos, hoy. Hay gigantes que están acechándonos, que vienen a intimidarnos. Vienen temores, vienen gigantes llamados vicio, vienen gigantes llamados deudas, vienen gigantes que quieren derrotarnos, que quieren humillarnos. Pero hay alguien, un valiente que se levante de parte de Dios, con fe en el Señor, que confíe en Él y vaya a la línea de batalla creyendo que es Dios el que da la victoria, hermanos. Oh, Dios puede darte la victoria sobre esos poderosos gigantes. Letra B. Estamos en la letra A, su batalla con Goliat. David no ve a un Goliat como un problema militar, sino como una afrenta delante del Dios viviente. Y note que él dijo, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Letra B, su dependencia de Dios. Su dependencia de Dios. Cuando Saúl intenta convencer a David de que no vaya a pelear, él utiliza una palabra ahí. Esa palabra en el capítulo número 17 es la palabra, vea por favor, 17:33. Primero de Samuel 17:33. ¿Alguien lo puede leer por mí, por favor? Hermana Fernanda. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Gracias, hermana. Y él es un hombre de guerra. La palabra que se traduce aquí es la palabra hombre del medio o un campeón. Había en aquellos tiempos una práctica militar filistea donde dos guerreros podían representar dos naciones. Y quien venciera era como si todo el ejército hubiese ganado la batalla. El hecho de que David lo enfrenta como pastor, sin armadura, con su cayado, con ondas y piedras, esto da a entender una dependencia exclusiva del Dios Todopoderoso. No confió en armas forjadas por el hombre. No confió en una armadura reluciente que tenía el rey Saúl. Confió plenamente en el Señor, en Dios. Oh, hermanos, que pudiéramos nosotros confiar en el Señor así. Que pudiéramos entregarnos completamente para que el poder de Dios obre en mi vida y ya venza ese vicio, y ya venza ese pecado, y ya venza ese poder maligno que me tiene atado. Que ya pueda vencer como David. David, como pastor, por supuesto, ya había sido ungido por Samuel. Así como tú y yo hemos recibido el Espíritu de nuestro Dios. Y no hemos recibido un espíritu de cobardía. Hemos recibido un espíritu, hermanos, de valentía. Porque si retrocediere, no agradará a mi alma. No somos cobardes para huir de la batalla. Tenemos poderosas armas que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Contamos con el Espíritu de nuestro Dios. Contamos con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Contamos con la armadura de la fe para enfrentar esos gigantes que no te dejan vencer, que te tienen atemorizado, inmovilizado, temblando de miedo.
pegando tus rodillas una con la otra, sin temor, con gran temor, apocado, sin victoria, derrotado. Levántate en esta hora, confía en el Señor, que Él va a derribar tus gigantes. La victoria de David representó también la victoria para todo el pueblo. Todo el pueblo salió a perseguir a los filisteos. Qué hermosa escena es de Cristo también, porque Cristo venció. Cristo venció, hermanos. Él es victorioso. Él venció a la muerte. Él venció a Satanás. Él nos ha dado esa victoria. Es para nosotros. ¿Por qué vivir derrotados entonces? ¿Por qué vivir derrotados si Cristo ya venció? Cristo es victorioso. Cristo te ha dado de su amor, de su poder, de su gracia. Levántate y pelea contra aquel gigante, dependiendo completamente de Dios. Los gigantes modernos ya no son de 3 metros como lo enfrentó David. Tal vez son ideas, son ideológicos, morales, espirituales, apostasías, temor, engaño, pecado. El creyente debe enfrentar no con las armas de este mundo, sino con la verdad de Dios, con la oración, con la fe en un Dios vivo. La armadura de Saúl representa tus propias fuerzas de intelecto y capacidad. Desecha eso de ti y depende completamente de Dios. Dile que Él te dé la victoria. Hay un gigante enorme que no has podido vencer y que tiene atemorizado. Hoy desecha esas armaduras de Saúl, que a lo mejor están muy hermosas y resplandecientes, pero que no son las armas de la milicia que necesitas para derrotar. Ven delante de Dios y dile: Señor, dame la victoria, Señor. Yo no puedo sin ti. Ese gigante que atemoriza, que me paraliza, que no me deja avanzar, que tiene su pie en mi cuello, Señor, no me deja ser feliz. Señor, no puedo disfrutar. Dame la victoria. Dile hoy al Señor y levántate como un hijo de Dios. Toma fe, toma confianza en el Señor y verás estos gigantes siendo derrotados por el poder de Dios, hermano. Número 3, ya casi terminamos. Estamos hablando de David. Estamos en el mes de junio y durante el mes de junio les recuerdo que hemos estudiado hombres de la Biblia. Hemos estudiado algunos hombres de la Biblia. Hoy es el último domingo y estudiamos al rey David. Vimos punto número 1, el llamado de David. Punto número 2, su fe y su valentía. Número 3, su caída y arrepentimiento. Su caída y arrepentimiento. Mientras David buscó al Señor, pocas ocasiones podemos ver en la Escritura, a través de la historia de Israel, las victorias de David. David fue usado por Dios para poder construir un reino de Israel poderoso, riquísimo. Pudo consolidar su reinado. Dios le dijo: de tu descendencia va a nacer el verdadero rey, el Mesías. Mientras David estuvo con Dios, Dios lo usó poderosamente. Tan grande fue usado por Dios que no hay un rey más grande que David en la historia de Israel. Pero llegó un momento de descuido espiritual. Cientos de personas cayeron por mano de David. David tenía un ejército poderosísimo, hermanos. Tenía además unos hombres muy allegados a él, como si fuera su guardia personal. Hombres allegados a él, los más valientes, los más poderosos. De entre los miles de soldados, él tenía un grupo selecto con quien se rodeaba, de quien tomaba consejo también, y quien eran los hombres más poderosos del reino. Pero un día se le ocurre a David no cumplir con su deber.
Se le ocurre un día relajarse. Se le ocurre un día bajar la guardia, y no estoy hablando literalmente de una guardia de escudo físico. Bajó su escudo espiritual. Se volvió un poquito ocioso en un momento de su vida. Y en lugar de ir a donde debería estar, se queda en su palacio. Y la ociosidad es hermana de la desgracia. La ociosidad es hermana gemela de la desgracia. Si usted está ocioso, es un taller de maquinaciones perversas y pecado. La ociosidad nos inutiliza. La ociosidad nos hace retroceder. Es como un cáncer maligno. Por eso usted vea, muchos jóvenes, señoritas, en el mundo entero, en Cuenca, están ociosos. Y al no tener algo que hacer, algo que esté productivo, que nada más está en las redes sociales, nada más están en los videojuegos, pura ociosidad, se vuelven inútiles. No son productivos. Una muchacha, 13, 14, 15 años, no puede hacer un huevito frito porque se le quema. No saben lavar su ropa, tantas cosas por la ociosidad. La ociosidad lleva a la perversión. La ociosidad pasa el pecado por aquí y se materializa después. La ociosidad busca otros ociosos para ser ociosos juntos. Como dicen por ahí, Dios los hace y ellos se juntan. Son como imanes. Llegan a un lugar, inmediatamente se identifican ocioso con ocioso. O vicioso con vicioso. Este es vicioso, ahí voy también yo con él. Y se juntan, hermanos. Y aquí podemos ver al rey en esa caída, en ese descuido. Vea por favor, segundo de Samuel. Segundo de Samuel, capítulo 11. Póngame cuidado aquí. Segundo de Samuel 11. Dice la Biblia: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. ¿En cuál tiempo? En el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. Pero hay un pero aquí. Pero David se quedó en Jerusalén. Recuerden que Jerusalén era la capital del reino. Aconteció en los días en que los reyes salen a la guerra, y en lugar de que el rey hubiera ido a la guerra, ¿dónde se quedó? Jerusalén. Y empezó la ociosidad. Vean por favor el versículo número 2. Sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías Eteo. David se levanta en la tarde, ya se cansó de estar acostado. En la tarde estaba acostado. Se levanta y empieza él a pasear por el terrado de su casa real, ocioso, ocioso. Y de repente revira por allá y ve a una mujer que se estaba bañando. Pero ¿quién es esa mujer? La mujer obviamente estaba, algunos creen, limpiándose su cuerpo por causa de haber terminado su costumbre de las mujeres, y acostumbraban a darse un baño de purificación. David la ve desde su terrado
y empiezan las maquinaciones perversas. ¿Quién es esa mujer? Y envía un mensajero, un soldado. Investígame quién es. Y David está con la ansia aquí, con la ociosidad. ¿Quién será? ¿Quién será? Y de repente llega la noticia y le dicen, esa mujer, mi rey, se llama Betsabé. Esa mujer, mi rey, su esposo se llama Urías y su papá se llama Eliab. No tenemos tiempo para estudiarlo todo, pero estos dos hombres eran de los más allegados a David. Ahora, el hecho de que la mujer estuviera al alcance de su vista significa que era cercano al palacio. No cualquiera podía vivir cerquita del palacio. Eran hombres conocidos. Cuando David le dicen los nombres, él la capta. Ya sé quiénes son. Ya sé de qué mujer estamos hablando. Y ahora hay una lascivia en su corazón, en su mente, una maquinación. ¿Qué hago? Ya sé quién es. Está recién casada. Su esposo es un guerrero poderoso, es mi amigo. También su papá es mi amigo. Ya sé quién es la muchacha esta. Está bien linda, bien hermosa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y sabe qué hizo? La manda a traer. Tráetela escondiditas, por favor. Y la mujer, por supuesto que también tuvo su complicidad, no puso resistencia. Me llama el rey David. Recuerden que el rey David, cuando lo presenta en la Biblia, dice que era rubio, de hermosos ojos, de hermoso semblante. Imagínense ahora un rey apuesto, rico, con muchas riquezas, musculoso. Algunos creen que Betsabé, cuando era una adolescente o niña, conoció al rey David en sus primeras batallas. Pero ahora ya está crecida y se casó. Y ahora el poderoso rey guapo, hagan de cuenta, no sé, un artista que ustedes conozcan, William Levy. No, que Bad Bunny, eso es una basura, hermano. No, yo creo que más guapo que el artista de Thor. ¿Cómo se llama? No sé. Pero imagínenselo, hermano, rubio, poderoso. Y Betsabé es llamada a la cámara real. Llega y por supuesto que cometen adulterio. Luego la manda a su casa a escondiditas. Se comió una corderita. Y parece que todo está bien. Pero el problema es que la mujer le manda un recado. Y yo creo personalmente con el mismo soldado que sabía, porque hubo uno que sí sabía. El que mandó a decirle quién es, el que se la trajo y todo. Ese sí sabía también. Y yo creo que ese mismo regresó a decirle, rey, traigo una noticia de Betsabé. Está embarazada, rey. Está embarazada, mi rey. El rey, cuando se entera que la muchacha está embarazada, ahora, ¿por qué razón creemos todo esto? Porque fue una sola noche, una sola ocasión, y con esa ocasión quedó embarazada. Lo cual implica que estaba en días muy fértiles la mujer. Y ahora el rey dice, ¿qué voy a hacer? Yo no puedo perder que todo mundo sepa que me caí en adulterio. Soy el rey. Yo tengo que estar bien con Dios. Soy el dulce cantor de Israel. Soy el ungido del Señor. Yo no puedo hacer esto. Algo tengo que hacer. Y se le ocurre algo. Ya sé. Voy a mandar llamar a su esposo de la guerra. Y le voy a dar una noche con ella. Y le voy a mandar hasta unos regalos. Algún vinito, algo que se pongan contentos, algo. Y que el soldado se regrese. Y pues el embarazo va a quedar tapado. Eso voy a hacer. Otra vez, ociosidad. Ociosidad. Maquinación.
Y eso hace, hermanos, manda a traer a Urías de la guerra. Urías llega y ¿para qué soy bueno? No, pues ¿cómo está la guerra? Que esto, que el otro. No, bien, está bien, descánsate, vete con tu mujer. Pero el muchacho, el soldado dice, no, yo no puedo dormir con mi mujer. Todo el ejército está batallando y yo aquí disfrutando de mi muchacha, de mi esposa. No, señor. Y él rehúsa dormir. Luego dice David, ay, este cuate, hombre, este amigo mío no quiere dormir, ya sé qué voy a hacer. Me lo voy a poner bien borrachito. Y ya bien borracho, ahí sí va a querer estar con su esposa. Y lo pone borracho, hermanos. Y ahí va Urías, bien borrachillo, para que se duerma con su esposa, pero en lugar de irse a su casa, se queda en el palacio a dormir también. Y cuando el rey David se entera que está dormido ahí, no le queda otro remedio que seguir pensando, ¿cómo voy a tapar mi pecado? Y lo que ahora hace es algo perverso, hermanos. Porque ahora escribe una carta de su puño y letra diciendo, Joab, que era el general del ejército, pon a este soldado Urías en lo más peligroso de toda la batalla, hasta el frente. Y cuando esté al frente, retírate para que muera. Enrolla el manuscrito, lo sella con su sello real y se lo entrega al mismo Urías que llevaba su sentencia de muerte. Y él, obediente, va, llega a la batalla y Urías ahora entrega, Joab lee, quizá lo puede voltear a ver y le dice, ya te cargó el payaso, amigo. Tengo que obedecer lo que dice mi rey. Y obedece. Joab lleva a Urías a lo más peligroso de la batalla. Y cuando está en lo peligro, lo abandonan en las primeras líneas. Y ahí muere Urías. Y mandan la noticia, Urías murió. Betsabé llora, ay, mi esposo murió, que esto, que lo otro. Y David dice, no te preocupes, no te quedes viuda, yo te consuelo. Vente. Y la recibe como su esposa para tapar el embarazo. Ahora lo único que había que decir era que era 7 mesino o 8 mesino o algo así, porque ella estaba embarazada. Entonces la recibe como su esposa y ahora el bebé que nace, pues nace en el matrimonio de David y Betsabé, y todo el pueblo piensa que ese bebé fue concebido después que murió su esposo y ya en el palacio, ya como su esposa. Algunos sospechaban, ¿cómo que 7 mesino? Algo está raro. El niño nace. David está, todo está bien, mi reino está bien, todo bien. Cuando de repente el niño nace, llega el profeta Natán, le cuenta una historia de un rico que le quita la única ovejita que tenía un pobre para darle de comer a sus amigos, y el rey dice, ese hombre debe de morir. ¿Cómo que le quitó la corderita al pobre si él tiene mucho? Y Natán el profeta le dice, tú eres aquel hombre, yo te di todo lo que tú tenías, y si te faltaba, te hubiera añadido más. ¿Por qué hiciste este grande mal y pecaste contra Dios? Y todo el palacio se entera de que ahora Betsabé era una trepadora. Se entera de que el bebé había sido concebido en adulterio. ¿Se imagina cómo las mujeres vieron a Betsabé? Cochina, sucia. ¿Cómo es posible que hiciste esto? Y hasta mataste a tu propio esposo. Y luego vienen las consecuencias, porque Dios le dice a David, hay consecuencias. Lo primero que va a suceder es que el hijo que nació va a morir. Lo segundo que va a acontecer es que tus hijos se van a levantar en tu contra. Vas a perder posiblemente el reino. Va a haber castigo duro. Tú lo hiciste en lo oculto, pero yo lo voy a hacer delante de todos. Qué duro, hermanos. David entonces, estamos hablando en la letra 2, su caída
Letra A, su declive moral. Anótelo por favor. Letra A, el declive moral de un hombre espiritual. Letra A, el declive moral de un hombre espiritual. Todo esto sucedió. Viene letra B. Estamos letra A, su declive moral de un hombre espiritual. Letra B, su confrontación y quebranto. Letra B, su confrontación y quebranto. Natán actúa como portavoz de Dios, como profeta. Entonces le dice, tú eres aquel hombre. Y luego vemos la reacción de David. David no se pone orgulloso. David no se trata de excusar. David reconoce su pecado y se arrepiente. Ya no lo podía ocultar más. David se arrepiente, Señor, perdóname. Y él escribe el Salmo 51. Y el Salmo 51 empieza a decir, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi pecado, porque yo reconozco mi pecado, mis maldades y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se arrepiente genuinamente, hermanos. Y Dios perdona, hermanos. Dios perdona. Cuando hay arrepentimiento genuino, Dios perdona. Hay consecuencias que son inevitables, pero Dios perdonó a David. Él se empieza a orar y ayunar 7 días. Ora por el bebé. Ya el niñito había nacido, no sé, hermanos, tendría menos de 1 año, por supuesto. David ocultó casi 1 año el pecado. 9 meses del vientre en su mamá, más el tiempecito que tenía vivo el niño fuera del vientre. Cuando menos 1 año ocultando el pecado. Pero no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Y llegó el día en que fue evidenciado y él se arrepiente genuinamente, ora y ayuna para ver si Dios le concede la vida al niñito. Le cae una enfermedad, no sabemos cuál, pero David ora tanto por el bebé. Yo me puedo imaginar un bebé hermoso, hermanos. Dado que David era muy guapo, muy vistoso, como la Biblia lo describe, rubio, hermoso, ¿verdad? Yo lo puedo imaginar un bebé lindo. La mujer Betsabé era muy hermosa, muy linda, tanto que le atrajo al rey, obviamente. Entonces, de los dos estaban mejorando la raza. Y ahí estaba el niño hermoso. Yo creo que David lloraba y oraba en el ayuno para que Dios perdonara la vida del bebecito. Yo personalmente creo que ese bebé escuchó uno que otro canto del rey David. Él era un músico profesional, tocaba el arpa, cantaba lindo. Yo creo que a su bebé le cantó 2 o 3 veces una canción de cuna para hacerlo dormir. Y ahora saber que va a morir, durísimo para él. Betsabé, ¿qué decir de su mamita? ¿Qué mamá no ama a su hijo? Y era el primero, su primer bebé, y murió en sus brazos. ¡Qué duro! Lágrimas, quebranto, ese es el pecado. El pecado paga mal. El pecado trae consecuencias. Y podemos ver a través de la historia de David, su hijo Absalón, sublevándose, quitándole el reino, tratando de matar a su padre, acostándose con las concubinas de su padre. Desgracia, su hermano, hijo de David, violó a su media hermana, hijo de David también, hija de David. Su propio hermano violó a su hermana, abusó de ella. Desgracia y desgracia y desgracia y desgracia por el pecado, hermanos.
Pero David se arrepintió. Dios lo perdonó. Dios lo restauró porque Dios es bueno. Dios perdona si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El quebrantamiento, escuche esto, es el altar donde el fuego de la gracia arde con intensidad. El quebrantamiento es el fuego del altar donde la gracia arde con intensidad. Quebrántese, arrepiéntase de su pecado, deje que Dios restaure su vida como lo hizo con el hombre conforme al corazón de Dios. El rey termina su vida con un corazón adorador, con un corazón amando al Señor, con un pacto con Dios. Ya terminó el tiempo, pero déjeme decirle esto muy rápidamente. David, después de su arrepentimiento, le nació en el corazón construir un templo para Dios. Nadie le dijo. No fue una ordenanza de parte de Dios. Le nació del corazón. Mira, yo tengo una casa tan linda, tan hermosa, y Dios vive en una tienda. No puede ser esto posible. Yo quiero hacer un gran templo para ti. Y Dios le dijo, tú no lo puedes hacer porque has derramado mucha sangre, pero tu hijo que van a hacer de ti y de Betsabé, él lo va a hacer. Pero eso no le impidió a David juntar muchísimo dinero, materiales, maderas, piedras preciosas, planos, y preparó todo para que se construyera el templo. Un corazón adorador, un corazón dadivoso, un corazón entregado, un corazón conforme al corazón de Dios. Oh, que tuviéramos un corazón como el de David, un corazón que ama a Dios, un corazón que cree en Dios, un corazón que se entrega, un corazón que se arrepiente, un corazón dadivoso, un corazón entregado, un corazón que hizo Dios pacto con él, el pacto davídico. Y dice la Biblia, de tu descendencia se ha levantar el Rey de Israel, Jesús de Nazaret. Dios puede hacer grandes cosas si tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Busquemos a Dios en oración. Gracias, Señor, por darnos esta enseñanza del rey David. Gracias, Señor, por recordarnos que eres un Dios restaurador, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que oye la oración, un Dios que pelea nuestras batallas, un Dios que da segundas